Buenas noches con todos, amigos de Entre Letras. Empezamos entonces la jornada de hoy con la presentación del libro Metodología de la Redacción Científica de varios autores. Para ello hemos invitado a amigos de Entre Letras. Empezamos entonces la jornada de hoy con la presentación del libro Metodología de la Redacción Científica. Adolfo Angulo y Melchizedek Benjamín. Ellos van a ser encargados de presentar y explicar un poco el libro. Yo les dejo con Melchizedek Benjamín, que se va a encargar de esta hora. Muchas gracias. Muy buenas noches, querido público de Entre Letras, por esta oportunidad de difundir la literatura peruana y en especial de la Amazonía. Y es pues en este evento o este espacio donde el día de hoy se va a presentar un libro muy importante que es Metodología de la Redacción Científica. Este libro pues todos los académicos pasan por lo que es la metodología de la redacción científica para escribir, y la literatura no está lejos porque la literatura también es sinónimo de investigación, y los autores quienes conforman este libro de metodología de redacción científica es el doctor Oseas Aponte Rojas, Eloy Orihuela Izquierdo, Teresa de Jesús El Espuro Ñajar y Adolfo Angulo Romero, quienes nos acompañan. Y también tenemos en esta noche los comentaristas, o el comentarista en todo caso, la presencia de José Antonio Samamé Saavedra de Huancavelica. Es un comentarista crítico en el cual le voy a presentar. Él es magíster en economía, escritor ambientalista, doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Publicó los libros El arte del ensayo y el artículo 2021, Los viajes de Pierre 2020 y Sobrenatural 2018. Su libro Los viajes de Pierre fue nominado en los concursos internacional Latin American Nature Awards edición 2020. Ese mismo año obtuvo el segundo puesto en ensayo del concurso internacional La Chalina Roja. Además, ha ganado los premios nacionales Aliado por la Educación 2018, Cultura del Agua 2016 y Antonio Bragg 2015, y fue condecorado con los laureles educativos por el Colegio de Profesores de Lima Metropolitana 2018 y 2019. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tenemos ya la presencia de José Antonio Samamé Saavedra, quien va a hacer el comentario de esta obra literaria de carácter científica, el cual le doy pase. Tiene la palabra. Bien. Muchas gracias, estimado colega. Muy buenas noches. Tengan todos los participantes a la Feria del Libro Masónico Entre Letras. Mi nombre es José Samamé Saavedra. Agradezco al escritor Oseas Aponte Rojas por mi participación, y a la vez felicito a los escritores por su extraordinario libro, Metodología de la Redacción Científica. Debo mencionarles que también para mí es un honor poder acompañarlos en esta importante mesa virtual. La investigación científica constituye una herramienta fundamental que emplea una serie de métodos lógicos y sistematizados acorde a su tipología para obtener una gama de información relevante, consistente, fidedigna y precisa, que permite describir, explicar, comparar y aplicar el conocimiento en aras de generar aportes a la literatura existente o contribuir al desarrollo de
de una solución determinada a la problemática. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Comprende el enfoque cuantitativo que utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica a través de un análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Mientras que el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. La ciencia puede contemplarse como una institución, como método, como una tradición acumulativa de conocimiento, como factor decisivo en el mantenimiento y desarrollo de la producción, y como uno de los más influyentes factores o variables de la modelación de creencias y actitudes hacia el universo y el hombre. La investigación es una búsqueda ordenada y sistemática de conocimientos. Asimismo, se concibe como proceso en el que podemos aplicar nuestro conocimiento a determinada solución de un problema para su conocimiento objetivo, cuyo fin se orienta al descubrimiento o interpretación de los hechos analizados. La investigación tiene también como propósito conocer para predecir situaciones futuras, para lo cual se requiere un conocimiento teórico de las diferentes corrientes, ya sea filosóficas o también métodos, además de un uso adecuado de estos métodos y de las técnicas de investigación. El libro Metodología de la Redacción Científica consta de 5 capítulos, ¿no? El primero, Epistemología de la Redacción Científica. El segundo, Redacción de citas científicas. El tercero, Presentación de resultados estadísticos aplicadas a la investigación científica. El cuarto capítulo, Investigación formativa. Y finalmente, el quinto capítulo, Investigación científica. El libro Metodología de la Redacción Científica conforma un baluarte de conocimientos de carácter práctico por dilucidar procedimientos, pasos y esquemas a considerar en el desarrollo de investigación formativa y científica. Asimismo, expone de una forma didáctica la importancia de la redacción con el uso correcto
de las conocidas citas bibliográficas en concordancia con las normas APA, sexta edición, que se van a utilizar en ciencias sociales, empresariales, etc. Y ICA, CATIE, que relaciona a las ciencias pecuarias o agroalimentarias, Vancouver, lo relacionado a las ciencias de salud, entre otros, lo cual depende del área de investigación, como hemos podido escuchar, ¿no?, a los diferentes conocimientos, ¿no?, de las ciencias y lineamientos metodológicos exigidos por la universidad. Por otro lado, en el apartado de referencias bibliográficas se debe plasmar todas las citas consideradas en el documento, acorde con la norma de citación. Es fundamental en la redacción científica conocer los tipos de citas bibliográficas, textuales y parafraseadas, para emplearse de forma correcta conforme a lo indicado por la norma bibliográfica, que rige pues el desarrollo de todo trabajo de investigación. Los principales elementos a considerarse en el citado del trabajo de investigación conciernen a autor, año y página del libro, informes, tesis, reportes, artículos periodísticos, revistas, entre otros. Cabe indicar que las citas textuales se añaden a la investigación con el mismo contenido expuesto en el libro o fuente de referencia, sin incorporar palabras. Por tanto, se mantiene la definición desarrollada por el autor y generalmente se redacta entre comillas, considerando el autor, año y número de página. En cambio, en las citas contextuales o de parafraseo se definen con la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro. Se considera también paráfrasis a un texto elaborado por el investigador en base a otro, tomando una referencia textual. De acuerdo al estilo de citación, esta cita acompaña de la correspondiente referencia, ¿no? Autor, año. Ese libro incorpora un aspecto básico y elemental en el desarrollo del proceso investigativo, pues ofrece información práctica y concisa acerca de la presentación de resultados estadísticos aplicados a la investigación científica, centrándose su explicación en brindar pautas generales de organización de los resultados por objetivos según el nivel descriptivo y correlacional. Además, detalla el formato a considerar, las tablas y figuras acorde a las normas APA. Dentro de las virtudes de este libro se enfatiza los pasos y procedimientos a seguir por el investigador en el desarrollo de estudios como ensayos científicos, investigación monográfica, tesina y artículo científico. El ensayo científico conforma un estudio académico que dilucida el pensamiento expositivo, argumentativo del autor y reflexivo. Estructura que se compone de
resumen, cuerpo y conclusiones, con fines únicamente de despertar el interés del lector en determinado tema. La tesis es un trabajo de investigación individual de carácter monográfico, desarrollado a partir de criterios teóricos y conceptuales orientados a la temática en análisis. Se trabaja en base a un material documental, bibliográfico o hemerográfico, así como archivos institucionales, históricos, etc. Informe monográfico es un estudio de carácter descriptivo o también puede ser exploratorio, sustentando fuentes secundarias o fuentes primarias con empleo de método analítico, sintético, deductivo o inductivo, lo cual depende de los fines de la indagación. El artículo científico constituye un estudio generado del proceso de investigación de determinado fenómeno, el cual expone resultados a través de un escrito en prosa con una estructura conformada por resumen, abstract, introducción, resultados, discusión y conclusiones. Su publicación de forma impresa o digital representa un avance trascendente en el progreso de la ciencia. Asimismo, los resultados expuestos son sometidos a una rigurosa inspección por la comunidad científica. El artículo científico conforma un reporte final de una investigación dirigido en principio a los expertos de la especialidad e interesados en los resultados y que se publicará, en revistas científicas. Esta exposición detallada del proceso teórico metodológico da cuenta de esta ardua investigación. Su estructura formal de presentación depende del sistema de estilo empleado por la institución universitaria y por el tipo de revista científica que la publique. Cabe mencionar que el artículo científico se genera lógicamente a partir de una tesis o un trabajo de investigación desarrollada por el pasante de determinada carrera o grado sobre un tema específico relativo a su disciplina o carrera, con el propósito de explorarlo, plantear sus tesis y presentar sus resultados en un trabajo documentado y fundamentado que le permitirá la sustentación de su examen. En ese sentido, el libro de metodología de la redacción científica busca contribuir en la formación de jóvenes científicos a través de una pedagogía práctica, consistente y precisa, centrada en el desarrollo de una redacción cautelosa, enmarcada a una estructura correspondiente que respeta los lineamientos metodológicos de las normas APA, Vancouver, ISO, IEE, etcétera, lo cual constituye un aporte a la academia. Pues diversas universidades peruanas no enfatizan este aspecto clave para la realización de textos científicos de calidad que conformen referentes o materia de discusión en próximos estudios. El presente libro no solo centra su objetivo en mostrar de forma detallada los pasos necesarios en la elaboración de diferentes estudios o textos científicos, sino que también ofrece casuística, ejemplos directos y sustanciosos
orientados a explicar la integración de diferentes aspectos, tanto de fondo y de forma, además de dilucidar su importancia en el desarrollo de aportes de interés para la comunidad científica. Bien. En consecuencia, el presente libro de naturaleza didáctica servirá a todos aquellos que deseen conocer, ampliar y consolidar sus conocimientos teóricos y prácticos acerca de la redacción científica en diferentes campos del saber, sujeto a normas de citación específicas con el propósito de seleccionar la metodología adecuada en la producción de textos científicos, cuyas conclusiones guarden coherencia y pertinencia entre los diferentes apartados expuestos en la estructura del trabajo de investigación, a fin de garantizar la idoneidad e integridad del estudio. Bien, esa sería mi participación. Muchas gracias, José Antonio Samamé, por el comentario crítico a esta obra científica que es Metodología de la Redacción Científica, ¿no? Si bien es cierto, todos pasamos desde el colegio, la universidad, el tema de la investigación, y este libro es muy didáctico, cuando uno pues deshoja, lee, para cómo la práctica ha sido llevado a través de este libro, este manuscrito, para que todos los que puedan obtenerlo puedan pues evidenciar, ¿no? Los tipos de redacción también, como ya lo mencionó Samamé. Muy bien, en esta oportunidad también tengo el honor de presentar a uno de los autores, al doctor Oseas Aponte Rojas, quien es director también de la editorial Ronin, ¿no? Del movimiento literario Ronin en la región de Ucayali. Es escritor, investigador y catedrático de la Universidad Nacional de Ucayali, 1. Es licenciado en Educación de la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Obtuvo el segundo lugar con el poema Paz en el concurso por una cultura de paz organizado por AJUPROC Huánuco. Se graduó como maestro en Educación con mención Docencia y Gestión Educativa en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Doctorado también en Educación en la Universidad Nacional de Ucayali y es catedrático de la Universidad Nacional de Ucayali, fundador de este movimiento literario Ronin. Ha publicado varios libros, entre lo que es el coautor de Crisol de la Palabra 1998 y autor de Mitología Indígena Shipibo, una aproximación de la literatura amazónica originaria 2017, Elegía la Patria en 2018, Urcututu y otros cuentos bilingües 2018, Ontología y Poder del Éxito en el año 2019 y Metodología de Redacción Científica el año 2020. Entonces, como podemos apreciar, esta es la última obra que el doctor acaba de presentar dentro de su abanico de libros. Muy bien, doctor Oseas, tiene el espacio para comentarnos sobre su obra. Gracias, amigo Melchizedek Benjamín Zavala Pilco. Y al mismo tiempo quiero saludar precisamente a nuestro amigo Müller Vázquez, quien viene dirigiendo a este evento cultural, literario y de investigación. Precisamente me refiero a Entre Letras, FIL, Feria de Libros de Tarapoto. Asimismo, a todos los organizadores quienes vienen forjando la cultura y la educación en la Amazonía y, por qué no decirlo, en el Perú. Hoy, para nosotros es un privilegio de estar presente en esta mesa virtual en representación del movimiento literario Ronin, un sentimiento intercultural en la Amazonía. Por cierto, un libro interesante que ya hemos escuchado precisamente el comentarista, el amigo José Antonio Samamé, y que muy bien
ha ilustrado los puntos que están estructurados, los 5 capítulos en sí. Metodología de la redacción científica, lógico, pues está estructurado, mejor dicho, precisamente en base a los 4 autores, quien ya el presentador ya mencionó los nombres y quien habla pues es el maestro Oseas Aponte Rojas. Para mí, para hacer la simple explicación en este caso, complementando en lo que ha hecho pues un honor crítico, un honor reconocimiento de contenidos por su importancia, nuestro amigo José Antonio. El curso, mejor dicho, este libro, Metodología de la Redacción Científica, es un texto de naturaleza teórico-práctico. Corresponde al área de formación, de investigación científica, de desarrollo e innovación. El propósito es proporcionar información sobre los aspectos teóricos metodológicos de la redacción científica. Y es pues desarrollar competencias para que el investigador emprenda el manejo de los pasos y los procedimientos con rigor científico, lo cual es un libro de análisis crítico y reflexivo de la realidad para cualquier campo o nivel profesional de su interés. Comprende 5 capítulos el libro, y precisamente dentro de ello, pues el primer capítulo que corresponde a la epistemología de la redacción científica. Se explica en esta parte los requisitos, los tipos, etapas, redacción y el método científico, y por qué no decirlo también investigación e información, que es tan importante. Y el segundo capítulo es referente a redacción y citas científicas, que se expone la visión general de las normas de redacción bibliográficas, estilos, citas y referencias en relación a normas APA, Vancouver, ISO, etc. Y ya mencionó, explicó detalladamente nuestro amigo José Antonio. Y el capítulo 3 es referente a la presentación de los resultados estadísticos aplicados a la investigación científica, que va el amigo, el colega, maestro Angulo Adolfo Romero, que va a tocarlo ese tema. Pero hago una síntesis que se basa en el análisis de los resultados estadísticos y cómo presentar pues, las tablas, figuras, según las normas APA. Y el capítulo 4, investigación, en este caso formativa, ¿no? Y muchas veces pues hay cierta confusión en este punto, pero aclaramos en este libro Metodología de la Redacción Científica sobre investigación formativa, que hoy en este proceso en todas las universidades, sea públicas o privadas, es un deber que exige donde se fundamenta con el manejo del, por ejemplo, dentro de ello como ensayo científico o ensayo informativo, ensayo literario, como la tesina o como también la monografía, en marco de la investigación científica. Porque la monografía, ¿por qué? Porque es la base para una investigación progresiva de carácter, en este caso, científico. Y el capítulo 5 es referente a investigación científica, implica redactar un artículo científico producto o de un conjunto, de un testimonio final y de resultado que se llama la tesis. Y el artículo científico es el resumen, o la síntesis de una tesis investigada. Allí, en ese contexto, pues es la descripción temática general. Pero quiero referirme principalmente a la parte del capítulo 1, ¿por qué no inducir como parte introductoria en este caso,
para cualquier que sea la actividad o profesión que desarrollamos en nuestras vidas, siempre tendremos en algún momento la necesidad de escribir. De allí, redactar es otorgar orden, una estructura, a aquello que digo, pues no mediante la palabra escrita. Con el presente ejemplar, el libro que estamos presentando, es dar pues al lector las pautas básicas para una redacción clara, coherente y meticulosa. Entonces, desde ese punto de vista, fundamentamos el nivel, desde el punto de vista a nivel técnico. Y en este punto se enfatiza, ¿no? Por ejemplo, que se analicen aquellos problemas, causas que surgen, pues, ¿no?, en torno a una realidad y que termina en una verdad. Es decir, que la información puede ser transmitida desde el emisor hasta el receptor de manera interactiva. Sí. En el nivel semántico se estudia pues solo aquello que se refiere al significado del mensaje, y no solamente las palabras, ¿no?, sino también el sentido y la interpretación literal, inferencial y crítico, ¿por qué no decirlo valorativo?, de un proceso del tiempo dedicado, ¿no? Entonces, tanto en el nivel programático, pues se analizan los efectos conductuales del texto, la influencia o efectividad del mensaje en tanto que da lugar pues a una conducta del autor, lector y producto, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Y es en tema investigativo, precisamente. Y en el nivel normativo se entiende que todo texto se enmarca, por supuesto que sí, basada en normas legales o marco jurídico. Ello se explica mediante la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, en el título 1, la Constitución Política del Perú, y por qué no decirlo el capítulo 2, ¿no? En este caso se habla de los derechos de la persona, y en inciso 8. Textualmente dice que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre los dichos creaciones a su producto. Mejor, en otras palabras, el Estado debe propiciar y propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo, ¿por qué no decirlo?, su difusión. Y ese rol debe tener incluso el Ministerio de Educación, según la Ley de Educación, ¿no?, 28.044, donde habla los principios de la educación o la educación peruana como que tiene una persona como derecho, no solamente como persona, humano, sino también a la producción. En ese sentido, pues el propósito del presente, ¿no?, que es contribuir, ¿no?, de manera fundamental, no solamente a la lectura, sino técnicamente, ¿no? Y por qué no decirlo más allá de la técnica, la práctica como camino de la excelencia o liderazgo en esto para el éxito profesional. Y también, ¿no?, en el capítulo 1, precisamente hablamos bastante, por ejemplo, con eso voy a cerrar mi participación, hablamos bastante de lo que es la epistemología de la redacción científica. A veces nos preguntamos qué es escribir y redactar científicamente. Un autor que cité, Rodríguez Luis, nos dice en 2014, que en parte de la investigación, escribir es comunicarse, es un acto de comunicación, es conectarse con el público sobre los hechos políticas, culturales, económicas, literarios, ¿no?, etc. Mientras tanto, redactar es dar orden y sentido a la expresión, teniendo en cuenta los criterios sintáctico en la función de las palabras, ¿por qué no decirlo?, en lo semántico,
por no solamente buscar el significado de la palabra, sino el sentido, la coherencia de la expresión. Y lo morfológico es las formas variables de las palabras, ¿no? De acuerdo el interés o el tipo de la investigación. Y precisamente en este punto también hablamos sobre los requisitos de la redacción científica, donde tiene que ver la redacción científica como una destreza que podemos aprender y dominar aplicando 4 requisitos. Dominar el idioma, precisamente, ¿no? Y por ahí parte como requisito, y es el manejo del lenguaje en todo nivel, ya sea estándar, superestándar o subestándar en este caso. Pero para investigación manejamos, pues, el superestándar o estándar. Enfocarse al trabajo tiene que ver mucho con lo que es obligarse, mejor dicho, uno mismo a cumplir las metas de acuerdo al tiempo. Entender los principios de la redacción científica, lógico, tiene que ser preciso, claro y breve, lógicamente, ¿no? Por lo que es de carácter científico no significa manejar con palabras técnicas desconocidas, sino pues el lector va a tener ciertas circunstancias o problemas también, o se va a generar causas para entender. Entonces, en ese sentido es necesario utilizar un lenguaje breve. Y redacción y el método científico, por ejemplo, ¿no? Otro punto fundamental, que sabemos muy bien, el método es la ruta o vía que se maneja para llegar a un propósito. Y desde ese punto de vista, entonces, Luis Arias Fernando nos dice, es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación. ¿Mediante qué? Mediante la prueba o verificación de la hipótesis. Y la hipótesis sabemos muy bien que viene a ser una alternativa o posible solución, o una conjetura en este caso. Finalmente, investigación, información y redacción. Este punto es muy fundamental porque es una fase de recolección de datos. Es muy laboriosa, por supuesto que sí, y que por su parte en ocasiones implica mucho tiempo, ¿no? Lo que depende de la naturaleza del tema, por supuesto que sí, o el problema de investigación. Entonces, para esto hay que manejar 3 oficios dialécticos de investigación: la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es, pues, que nos proponemos cualquier tema para iniciar la investigación o para plantearse un problema. Y dentro de ello, del planteamiento, por supuesto que sí, vamos a encontrarnos con de repente relacionantes o no relacionantes los temas, ¿no? Y hay que ser bastante meticuloso dentro de ello. Y se busca la verdad, pues, en lo que es la antítesis, ¿no? Finalmente, en la síntesis, vamos a llegar en un proceso de la investigación teniendo en cuenta el producto. Y coincido mucho con el amigo José Antonio que dijo, ¿no? El final de una investigación es el producto, una tesis, y el producto final, pues hablamos de artículos científicos. Muy bien, hay mucho que hablar, por supuesto que sí, me quedo en esta parte para dar la oportunidad al colega Adolfo, y va a proseguir especialmente. Muchísimas gracias por el espacio, a todos que nos están escuchando, nuestros lectores, por este canal Entre Letras, Phil del libro amazónico. A usted, amigo Mechise, muchísimas gracias. Muy bien, hemos tenido al experto metodólogo, pues, de esta obra de investigación científica. La investigación científica es compleja y la redacción científica, pues, está el metodólogo, está el estadístico, ¿no? Está la disciplina a investigar, y en esta oportunidad voy a tener el honor de presentar al experto en estadística, y este es el capítulo, pues, de la redacción científica, al doctor Angulo Romero. Voy a describir su biografía. Él es licenciado en educación en la especialidad de ciencia matemática física de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, magíster con mención en educación matemática en la Universidad Nacional Emilio Valdizán, Huánuco. Tiene estudios de doctorado en ingeniería de sistemas de la Universidad de las Peruanas, especialista en didáctica matemática y estadística. Se desempeña como docente en educación básica regular de la institución educativa Víctor Maldonado Vegaso,
con experiencia docente universitaria en UNIA, en la UNU, en la UPP, UAP y posgrado de la Universidad Nacional de Ucayali, asesor de procesamiento de datos paramétricos y no paramétricos en investigaciones de pregrado y posgrado. Sus publicaciones son varias y este es uno, lo que es la metodología de redacción científica. Entonces, doy pase al doctor Adolfo Angulo Romero para que nos comparte. Tiene la palabra, doctor. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches con los presentes y público en general. Para mí es un honor participar en este acontecimiento académico. A continuación voy a describir el contenido de esta obra, específicamente del capítulo 3. La estadística en todas las áreas de trabajo de investigación cuantitativo juega un papel muy importante en la descripción y análisis, en la predicción y toma de decisiones a partir de datos observados. Sin embargo, hay una necesidad innecesaria que los investigadores tengan conocimientos básicos sobre estadística para no llegar a conclusiones equivocadas, porque la estadística es una herramienta de la investigación que aporta desde el análisis e interpretación de datos hasta las predicciones y toma de decisiones. En este capítulo 3, presentación estadística aplicada a metodología de investigación científica, por cuestiones didácticas, primero se explica el análisis de resultados estadísticos según nivel de investigación. Y en la segunda parte, cómo presentar tablas y figuras según norma APA. La parte 1, análisis de datos según nivel de investigación, porque en cada nivel de investigación la intención analítica es diferente. Además, los resultados estadísticos se pueden presentar usando solo estimación puntual o con prueba de hipótesis. Para identificar el nivel de investigación se debe tener en cuenta el propósito, que es el primer elemento del enunciado del estudio. Y el propósito se expresa en términos operativos y eso se llama objetivo estadístico. En efecto, hay objetivos solo con prueba de hipótesis, como también hay objetivos con estimación puntual o hay objetivos con ambos. En el nivel de investigación exploratorio no hay el uso de estadística. En este nivel los resultados son netamente hermenéuticos interpretativos. El investigador describe, compara y explica sin usar números, es decir, el arte de explicación argumentativo. En el nivel de investigación descriptivo hay una sola variable y los objetivos de investigación en este nivel descriptivo son describir, estimar, verificar. Describir es presentar la información tal como son los resultados sin usar predicciones ni cálculos probabilísticos. Estimar es calcular los estadígrafos y el intervalo de confianza en una muestra para predecir los parámetros a nivel poblacional, generalmente con 95% del nivel de confianza. Verificar es conocer el p-valor para tomar decisiones si aceptas H1 o H0, aplicando el ritual significativo estadístico. En el nivel de investigación relacional hay dos o más variables. En este nivel los objetivos son tres: comparar, asociar, medir. Comparar es comparar las frecuencias a nivel relacional de dos grupos independientes o dependientes. Estos grupos los crea el investigador antes de conocer los resultados. Esta variable se llama variable fija y la otra variable aleatoria. Comparar grupos como prueba de hipótesis si la variable es categórica con chi cuadrado de homogeneidad para escala nominal y la U McWinning para escala ordinal. Si la variable es numérica con T de Student para muestras independientes. Y si queremos comparar medias,
Si la variable es numérica, con T de student de muestras dependientes. El objetivo asociar es muy similar al objetivo comparar, porque ambos se tratan de prueba de hipótesis. Si la variable es categórica con chi cuadrado de independencia para escala nominal y correlación de Spearman para escala ordinal. Si la variable es numérica con correlación de Pearson. El objetivo medir es medir la fuerza de asociación entre dos variables categóricos con capa de Cohen para escala nominal y rho de Spearman para escala ordinal. Si es medir la intensidad entre variables numéricos con R de Pearson. Aquí no se trata de prueba de hipótesis, sino calcular estimación puntual para conocer grado o rigor que estén correlacionadas entre las dos variables. Parte 2 se refiere a pautas generales para presentar tablas, figuras con norma APA. Las tablas son conjuntos ordenados y sistemáticos de números y o palabras presentados en filas y columnas. Su principal finalidad es la ordenación y presentación de información en una forma comprensible, de manera que puedan ordenarse grandes cantidades de datos en un formato que permita que el lector pueda observarlos, estudiarlos y comprenderlos en su conjunto. Al momento de insertar una tabla en el documento, hay que tener en cuenta las características que deben tener los siguientes elementos. Número de la tabla, nombre de la tabla, encabezamiento o concepto, que es la descripción de filas, columnas, se ubican en la parte superior de la tabla, indica las variables y sus categorías o intervalos. Contenido, la tabla debe estar formada solamente por 3 filas horizontales y superiores e inferior, y una que separa la cabecera de los datos. También debe tener la nota de la tabla. La nota va después de la línea inferior, se usa para aclarar algunos términos o siglas y también para indicar qué elementos están o no incluidos en algunos de los conceptos de la tabla. También asimismo debe ir fuente, que es la indicación al pie de la tabla que sirve para nombrar la publicación, entidad o estudio de donde se obtuvieron los datos utilizando para elaborar la tabla. Si la tabla se tomó de una otra publicación, en la nota de la tabla se debe agregar el autor original. Figuras. En todo aquel material de ilustración que incluye tanto gráficos que presentan datos numéricos en forma visual como gráficos. Gráficos de barra, gráficos circulares, gráficos de líneas, pictogramas, diagramas, dibujos, fotografías y mapas de puntos. Al momento de insertar una figura en el documento, hay que tener en cuenta las características que debe tener los siguientes elementos. Primero debe visualizarse el tamaño, no debe superar las imágenes del documento. Y los elementos, título de la figura, imagen de la figura y fuente de la figura. Eso sería todo con mi participación, estimados presentes, y gracias. Muchas gracias, doctor Adolfo Angulo Romero. Es la complementación pues, de la investigación, de la redacción científica. Hasta ahora, pues, este libro de metodología pues, recoge, ¿no?, de los expertos disciplinares, expertos metodólogos, expertos estadísticos, y todo esto hacen pues el complemento del resultado que se va a obtener finalmente de la investigación. También es importante ¿por qué hacer investigación, no? Porque es una oportunidad que tiene el ser humano para presentar sus conocimientos a la sociedad, ¿no? O sea, tiene una oportunidad a través de la redacción científica de que todo ser humano pueda presentar sus conocimientos ante la sociedad. Esta obra respeta pues los esquemas básicos para que el investigador emprenda esa tarea o trabajos de redacción e investigación. No solo muestra los pasos detalladamente, sino que también ofrece ejemplos directos, sustanciosos
que permiten aclarar el sentido del trabajo de investigación, su importancia para la comunidad científica y su cabal adhesión a la producción científica global, ¿no? Nos abre como una ventana para incorporarnos o introducirnos hacia el camino de la investigación. De este modo, el libro multiautorial se nos presenta como un texto de referencia obligada para aquellos autores dedicados a la investigación y a la creación de nuevos conocimientos. Sin duda, este texto habrá de escribirse como uno de los manuales canónicos, ¿no?, de redacción científica para la educación básica regular y también para las universidades, ¿no?, tanto en pregrado y posgrado. En todas las carreras siempre se aborda investigación y es la redacción científica cuando uno se va haciendo experto y puede, a través del libro, cuando abre un libro, cualquier libro, puede ver estos estilos de redacción, como lo habían mencionado, ¿no? APA, Vancouver y Cacatie. Y esto lo van a encontrar los que nos siguen entre letras, los que nos siguen también en el movimiento literario Ronin, que nos vienen siguiendo. Esta presentación de la metodología de la redacción científica lo vamos a encontrar didácticamente en este libro Metodología de la redacción científica. Muy bien, vamos a darle un minuto para cada uno para concluir, ya de cerrar. Tiene un minuto para despedirse, estimado José Antonio Samamé Saavedra. Bien, una vez más agradecer a los organizadores de la Feria del Libro Amazónico, Entre Letras. Agradecer también una vez más la consideración de Oseas Aponte para formar parte del análisis de su importantísima obra, que le auguro los mejores éxitos y sobre todo sé que va a ser de mucha ayuda para toda la comunidad científica. Es un importante libro que es indispensable que esté en cada una de las bibliotecas de todos los investigadores. También agradecer también a Adolfo Angulo por también por estar aquí y analizando también su obra, y felicitarlos una vez más. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos esta noche. También, doctor Oseas tiene el espacio para hacer la despedida. Su micrófono, doctor Oseas. Su micrófono, doctor. Gracias, amigo Benjamín. Ya para finalizar, agradezco al amigo Müller Vázquez y a Feria del Libro Amazónico Entre Letras. Felicitaciones por innovar, por ayudar y por dar espacio a todos los que en verdad que están aportando con la literatura, con la investigación, con la cultura, y eso, sobre todo, por el propósito de mejorar a la educación peruana. Y por qué no decirlo, a la educación amazónica. Y de tal manera, también agradezco al amigo José Antonio Samamé Saavedra. Ha sido un privilegio de compartir una vez más con usted y también al colega Adolfo Angulo Romero, quienes venimos, pues, ¿no? Trabajando y pensando sobre todo por los lectores, pues, ¿no? De una otra manera, nuestro grano de arena servirá a todos los lectores. Finalmente, la obra, para quienes que son interesados, pueden conseguir en Grupo Literario Quimérica Zafiro, en Lima. También en mi poder, mi número es 942-1645-70. También su poder del colega Adolfo Angulo. ¿Por qué no decir en la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no?
Entonces podemos comunicarnos y justo ya nos ha sido pedido y vamos a, bueno, pues no, donar, en parte podemos donar, también a los que en verdad pues quieren embellecer su conocimiento y ampliar su conocimiento. Lo dicho, muchísimas gracias una vez más, amigo Müller, y siga adelante y felicitaciones a todo su equipo, en verdad. Muchísimas gracias. Muy bien, tiene también para ir cerrando este bloque el doctor Adolfo Ángulo Romero para el cierre de su prestación de su obra. Agradecer, ¿no? A los, primeramente a Benjamín y a José por apoyarnos también. Y a la vez debo agradecer de manera muy especial y sincera a los organizadores de este evento importante, Entre Letras y Feria del Libro del Tarapoto, por permitirnos presentar este material titulado Metodología de la Redacción Científica. Muchísimas gracias con todos. Muy bien, tenemos a Müller también, él es el conductor Entre Letras de Tarapoto, la Feria Internacional del Libro. Unas palabritas ya para cerrar. Müller, buenas noches. Bueno, amigos, ¿cómo están? En realidad yo estoy operando en los equipos, pero gracias. Bueno, ha sido una experiencia interesante contar con ustedes y bueno, lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado. Tenemos todavía otras actividades, pero seguramente vamos a coincidir en otros eventos, ¿no? Les agradezco por haber estado participando en Entre Letras. Gracias. Gracias, amigo Müller, a todos. Una vez más, pedimos. Bueno, gracias a todos los lectores del Perú y de Ucayali, de Tarapoto del Perú. Gracias. Gracias. Gracias.